Entonces, continuamos con la próxima ponencia de nuestro seminario y la última ponencia del día de hoy de Martina Villate Martínez de la Universidad del País Vasco sobre el tema del contrato de franquicia en el derecho español. Muy bienvenida en nuestro seminario, un gran placer que nos acompañes el día de hoy. Bueno, muchas gracias, el placer es mío. Soy Martina, vengo de la Universidad del País Vasco, estoy estudiando ahí Derecho y hoy vengo a hablar sobre la regulación del contrato de franquicia en el ordenamiento jurídico español. Entonces, tengo una presentación con diapositivas. No sé si prefiere que las comparta yo desde mi ordenador o... Sí, mejor, sí. Sí puedes Perfecto, vale. compartir. Entonces, vale, perfecto. Ahí, espera. Ahí, ¿por qué no me deja? Vale, presentar. Aquí. Perfecto, de acuerdo. Entonces, la regulación de la franquicia en el ordenamiento jurídico español. Bien, en primer lugar voy a hacer una pequeña introducción sobre cómo está regulada la franquicia en España, cuáles son los problemas que surgen a raíz de esta regulación y la importancia que tiene la franquicia actualmente. Luego hablaré sobre cómo está regulada tanto a nivel nacional como europeo, sobre las partes y las obligaciones de cada parte en el contrato y por qué esto es peculiar del contrato de franquicia. Por otro lado, la responsabilidad ante terceros en el caso de que sucediera algo en esta relación. Y luego, por último, unas pequeñas conclusiones sobre cómo está regulado el contrato de franquicia. Bien, en primer lugar, ¿qué es la franquicia? Bueno, la mera definición es algo que ha supuesto mucha controversia en el ámbito jurídico porque no tenemos una definición exacta. Esto lo voy a abordar un poco más adelante, pero bueno, desde la doctrina podemos ver que hay diferentes definiciones. Por un lado, Lázaro Sánchez lo define como una técnica empresarial mediante la que la empresa franquiciadora, que tiene el control y centraliza el capital intangible de la red, descentraliza los demás elementos que elevan el coste medio del producto o servicio, especialmente el factor de trabajo. Mientras que Garrigues pues, lo define como una modalidad especial de la concesión que se produce cuando el contrato va dirigido a que el concesionario utilice los signos distintivos del concedente bajo las instrucciones precisas de este, colabore con la elaboración y venta de los productos o bien en la prestación de determinados servicios. Bien, y estas definiciones que esencialmente dicen lo mismo, pues se diferencian un poco en el propio hiperónimo de la definición, ¿no? Por un lado, una técnica empresarial, una modalidad de concesión. Verdaderamente lo que tenemos que sacar de estas dos definiciones son los dos elementos esenciales que tiene la definición, que por un lado el contrato de franquicia tiene que tener dos partes, por un lado el franquiciador y por otro lado el franquiciado, y por otro lado que va a haber determinadas prestaciones que el franquiciador va a tener que dar al franquiciado y viceversa. En este caso, lo más importante del contrato de franquicia que se ve reflejado en ambas definiciones es que el franquiciador tiene que ceder de alguna manera un activo intangible, siendo ese activo intangible pues, una marca, por ejemplo, un modelo de negocio, mientras que el franquiciado tiene que pagar un precio a cambio de este modelo de negocio. Bien, ¿y la situación en España cómo está? Pues cada vez tenemos más franquicias en España y es que a día de hoy hay más de 1.400 franquicias y facturan anualmente más de 26 millones al año. Entonces, la importancia de la franquicia en el ámbito del ordenamiento jurídico español es muy grande porque hay un nivel muy alto de franquicias. Y franquicias tenemos de todo tipo. He dejado por aquí abajo unas cuantas. Tenemos Vitaldent, que es una franquicia del sector de dentistas, luego por otro lado Santa Gloria, que es una cafetería que se está expandiendo a nivel nacional, Carrefour, que es una marca francesa, pero aún así que tiene un gran peso y una gran presencia en España, y luego pues el gran conocidísimo McDonald's, que también es un tipo de franquicia mediante el cual los franquiciados pueden establecer establecimientos bajo el nombre de McDonald's y beneficiarse de eh, lo que esto les aporta. Y es que en este caso la franquicia aporta beneficios tanto al franquiciador como al franquiciado. ¿Por qué? Porque el franquiciador usa las franquicias para expandir su mercado. Esto es, en vez de tener que hacer toda la inversión económica de abrir establecimientos nuevos, puede hacer que terceros, que suelen ser particulares o empresas más pequeñas, abran los establecimientos y aún así estar consiguiendo esa expansión
para su propia marca. Y esto le beneficia enormemente porque hace que el valor de su marca, que es un activo intangible, que es muy importante para pues, esta expansión, este reconocimiento, hace que esto pueda aumentar sin tener que realizar un esfuerzo tan grande como sería el de abrir establecimientos pues, a nivel mundial o a nivel nacional o por su propia cuenta. Y por otro lado, el franquiciado se ve muy beneficiado. ¿Por qué? Porque se puede aprovechar de un modelo de negocio ya existente, una marca ya existente y unas expectativas de negocio ya existentes para montar su propio negocio. Esto es, una persona autónoma, en vez de montar su propia cafetería, por ejemplo, sin saber si esa cafetería va a tener éxito o no va a tener éxito, puede acudir a un modelo de negocio que sabe que ha tenido un éxito en otras ocasiones y que es muy posible que tenga éxito y que tiene una clientela ya conocida y que ya tiene cierto reconocimiento y aprovecharse de ese modelo de negocio ya montado para abrir su propio negocio y beneficiarse. Por eso la franquicia es una relación sinergética en la cual ambas partes salen beneficiadas. Bien, y en lo que se refiere un poco a la perspectiva histórica, este modelo de negocio viene de Estados Unidos, empieza en el siglo XX y luego con la globalización pues se expande un poco y llega hasta España en los años 80, donde verdaderamente empieza el boom de la franquicia. Y bueno, en primer lugar, voy a hablar un poco de cómo está regulado a nivel europeo, porque como en el ordenamiento jurídico español tenemos la primacía del derecho europeo, esto significa que todo lo que venga desde Europa no puede ser contradecido por la regulación nacional. Entonces, si, por ejemplo, en Europa existe una definición, a nivel nacional esta definición debe respetarse. El derecho europeo no anula el derecho nacional, pero simplemente sí hace que queda inaplicado y tenga que aplicarse el derecho europeo. Entonces, resulta muy interesante que en 1988 se aprobó un reglamento de la Comisión donde se definía y existía una definición de franquicia. Sin embargo, los reglamentos posteriores que han ido aprobándose en esta materia a eliminar esta definición y no ha vuelto a aparecer. Esto es, ha habido otros reglamentos que han organizado y han tratado el tema del comercio minorista, sin embargo, la definición de franquicia no aparece, entonces queda un poco en el aire. Y no hay por parte de Europa una regulación muy extensa sobre qué es y qué no es una franquicia. Y es por eso que hay que acudir en gran parte a la jurisprudencia para perfilar lo que es esta figura. Y a nivel nacional, bueno, esta diapositiva tiene mucho texto, pero verán que no es tanto como creen, porque a nivel nacional la franquicia está regulada, pero está regulada de una forma muy escasa. Tenemos por un lado la Ley 6 de 1996, del 15 de enero, de ordenación de comercio minorista, que le dedica un capítulo entero a la franquicia, pero este capítulo es únicamente el artículo 62 que está íntegramente en pantalla. Esto es, en esta ley lo único que aparece sobre la franquicia es pues, lo que vemos en pantalla, quien nos trae una definición que en este caso es incluso más amplia de lo que venían hablando en la doctrina, y las definiciones que hemos visto en primer lugar son más particulares que esta, que simplemente define la franquicia como un acuerdo o contrato en el cual la franquiciadora cede a la franquiciada el derecho a la explotación de un sistema propio de comercialización. Aquí, más que hablar de una concesión de marcas, se habla de un sistema de explotación y se hace más hincapié en esto. Sin embargo, luego veremos que la jurisprudencia ha perfilado que ambos requisitos son necesarios para que se dé el sistema de franquicia. Y luego, por otro lado, el legislador sí que hace mucho hincapié en la información precontractual. Y es que aparte de esta ley de ordenación del comercio minorista, en el régimen de franquicias también tenemos un real decreto en el cual se regula, más que la franquicia, este régimen de información precontractual. ¿Por qué? Porque el legislador español hace mucho hincapié en que haya igualdad entre las partes a la hora de los contratos. Y entiende que las franquiciadoras, al ser empresas más grandes, tienen mucha más capacidad, no solo económica, sino jurídica y de importancia efectiva que las franquiciadas. Y es por eso que las franquiciadas, al estar en una situación de inferioridad, necesitan una especial protección. Y por ello hace que las franquiciadoras tengan que proporcionar información a las franquiciadas para que las franquiciadas, a la hora de firmar estos contratos, que muchas veces pueden ser contratos de adhesión, pero aún así, aunque no lo sean, deben estar bien regulados para que haya una información suficiente para que la persona que quiera firmar un contrato de franquicia tenga la información suficiente para saber qué consecuencias va a tener la firma de este contrato. Y es por ello que el legislador español obliga a las franquiciadoras
a otorgar un DIP, un documento de información precontractual. Y este documento debe ser otorgado por la franquiciadora al franquiciado 20 días antes de tomar la decisión y en el cual debe venir cierta información específica y necesaria para que el franquiciado pueda tomar la decisión de la manera más informada posible. Entonces, en este DIP tiene que venir, por un lado, la información corporativa sobre la empresa, dónde está situada, tiene que venir la información sobre propiedad intelectual, qué derechos se le va a garantizar al franquiciado, la información relativa al sector y qué etapas de evolución suele tener la franquicia que se sienta, las expectativas de negocio y el desarrollo de este negocio, una estructura y expansión de la propia marca de la franquicia en España, a ver hasta qué punto es reconocida o no es reconocida, y otra serie de características que deben venir en el documento para asegurarse precisamente eso, que el franquiciado tome la decisión de una manera informada. Y esto es algo en el que el legislador hace mucho hincapié. Eh, Quitando eso, no hay más regulación como tal en lo que sería la ley en España y por tanto tenemos que guiarnos por lo que dice el 1955 del Código Civil que recoge el principio de autonomía de las partes en los contratos. Entonces, eso significa que las partes pueden pactar en los contratos lo que ya se estimen siempre y cuando no vaya en contra de la ley, la moral y el orden público. ¿Qué significa esto? ¿Que en el contrato de franquicia puede haber cualquier cosa? No, ni mucho menos, y es que la jurisprudencia precisamente ha ido perfilando muy específicamente qué es y qué no es un contrato de franquicia. En ese sentido, la jurisprudencia del Supremo ha establecido que para que un contrato sea de franquicia, el franquiciador tiene que tener tres obligaciones que son esenciales, cuyo cumplimiento es necesario para considerarse contrato de franquicia. Por un lado, la cesión de la marca, esto es que el franquiciador le dé al franquiciado el derecho a usar una marca específica, pues por ejemplo, si se quiere montar un McDonald's, pues que el franquiciado pueda operar bajo la marca de McDonald's. Por otro lado, la transmisión de know-how o también llamado saber hacer, que es un, un modelo de negocio que suele transmitirse mediante la transmisión de un manual de franquicia donde viene cómo llevar a cabo el negocio y otro tipo de información sobre el desarrollo económico. Y luego, por otro lado, la obligación de prestar asistencia técnica y comercial al franquiciado. Esto se ve en dos vertientes. Por un lado, por ejemplo, si el franquiciador ha prestado cierta maquinaria, realizar una asistencia sobre esa maquinaria, que esa maquinaria se mantenga bien en funcionamiento y que sea adecuada. Y por otro lado, una asistencia comercial, en el aspecto de que será la franquiciadora quien tenga la obligación de hacer campañas de publicidad a nivel nacional. Por ejemplo, en el caso de McDonald's, una vez más, sería la franquiciadora quien realiza los anuncios, mientras que la franquiciada pues, se beneficia de la publicidad de esos anuncios. Las obligaciones del franquiciado son mucho más simples y simplemente estaríamos ante el pago de cánones y royalties, también llamadas regalías, que son pagos periódicos que se hacen para renovar estos derechos que otorga el franquiciador. Bien. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la presencia de España, bueno, de las franquicias en España es muy grande. De hecho, 3 de cada 4 establecimientos mercantiles en España son franquicia. Y sin embargo, hay muy pocas resoluciones judiciales al año. Hay unas 42 de media en el tema de franquicias. Y el del Supremo, el tema de la franquicia ha llegado contadas veces. La mayoría de los litigios se resuelven en audiencias provinciales y son pues impago de royalties, falta de objeto y cosas que no tienen una trascendencia muy grande. ¿Por qué? Porque en muchas de estas ocasiones, al ser contratos internacionales, pues establecen cláusulas de arbitraje. Entonces, en vez de ser, pues cuando hay conflictos, en vez de ir a los juzgados, se va al arbitraje. Y esto hace, pues, entre otras cosas, que no se cree mucha jurisprudencia, porque los laudos arbitrales, muchos de ellos no crean jurisprudencia. Bueno, existe polémica de si crean o no jurisprudencia, pero no se tienen en cuenta para luego la toma de decisiones de los jueces. Entonces, esto hace que desde el ordenamiento jurídico a veces haya un poco de inseguridad porque no hay muchas sentencias que se haya visto cómo se ha interpretado pues, cierta toma de decisiones. Sin embargo, se puede observar que esto no hace que haya menos franquicias, sino al revés, cada vez tenemos más y hay una evolución muy favorable al establecimiento de estas. Bien, respecto a la jurisprudencia europea,
el Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha tratado la franquicia en múltiples ocasiones y además de las obligaciones que veníamos viendo que el Tribunal Supremo Español establece como obligaciones esenciales, habla de otras obligaciones que también son necesarias por parte del franquiciador y por parte del franquiciado. Entonces, por un lado, en la sentencia del 28 de enero de 1966, que es la primera sentencia que trata este tema, habla de que más allá de lo estipulado en el contrato, hay ciertas obligaciones que deben respetarse por ambas partes. Entonces, por parte del franquiciador se debe evitar que se beneficien del know-how del modelo de negocio transmitido, tanto directamente como indirectamente al resto de competidores del franquiciado, y al mismo tiempo debe adoptar las medidas necesarias para proteger la identidad y el prestigio de la marca. Esto, que también se puede llamar promoción del buen nombre, es una obligación que se da por parte del franquiciado y por parte del franquiciador, que ambas partes tienen, lo que es muy peculiar de los contratos, porque normalmente no las dos partes tienen una misma obligación. Y esto lo analizaré más en profundidad pues ahora enseguida. Mientras tanto, decir que el franquiciado también tiene obligaciones más allá de lo estipulado en el contrato, que esencialmente son aplicar los métodos comerciales estipulados por el franquiciador. Esto es, si el franquiciador dice el modelo de negocio debe desarrollarse de esta manera, el franquiciado debe seguir ese modelo de negocio, y luego tiene la obligación de promoción de buena imagen, que es lo que vamos a ver ahora enseguida, y no puede vender los derechos concedidos por el franquiciador sin el control explícito y el consentimiento del franquiciador. Bien, en lo que se refiere a la promoción del buen nombre. El modelo de franquicia es un modelo en el cual la unidad de marca es imprescindible. ¿Por qué? Porque esto es algo que beneficia tanto al franquiciador como al franquiciado. El franquiciador se beneficia de la unidad de marca porque esto hace que los clientes reconozcan la marca y tengan unas expectativas sobre cómo se va a desarrollar pues, lo que ellos necesiten de su negocio en los diferentes locales con unos estándares de calidad. Y es por eso que es necesario que todos los locales de franquicia tengan unos estándares de calidad parecidos. Esto es, si nosotros vamos, pues por ejemplo, eh, a un Carrefour, que tengamos unas expectativas de qué vamos a encontrar que luego sean parecidas tanto en un Carrefour que se pues, pueda establecer aquí como un Carrefour que pueda establecerse en Francia, porque al ser la imagen de marca la misma, las expectativas de que van a encontrarse los consumidores van a ser las mismas. Y es por ello que la unidad de marca es un requisito esencial. De esto también se benefician los franquiciados porque el hecho de que otras franquicias respeten ciertos estándares de calidad hace que se vean beneficiados en el aspecto de que muchas veces la clientela va a ser parecida o incluso la misma para diferentes franquicias. Entonces, es por eso muy importante preservar la unidad de marca. ¿Esto en qué se traduce? En que el franquiciador va a tener unas facultades de supervisión y control sobre el desarrollo económico de la franquicia. Esto es, va a poder supervisar qué se está usando y va a tener facultades para, por ejemplo, especificar que ciertos proveedores deban ser X o Y. Esto es, pues en franquicias alimentarias, por ejemplo, pues los alimentos deben ser comprados de este proveedor, o también la obligación impuesta al franquiciado de salvaguardar pues, cierta imagen, cierta estética, cierto trato con el cliente que vaya a afectar a pues, la franquicia. Por otro lado, la toma de decisiones importantes va a venir siempre desde la alta dirección, que va a ser la franquiciadora quien las tome, mientras que el franquiciado será quien lleve a cabo la explotación del negocio. Como ejemplo de esto, tenemos un auto del Tribunal Supremo en el cual se establecía por parte de unos particulares un Telepizza, que es en España la mayor competencia de Domino's Pizza, es una franquicia de comida a domicilio o en el local de pizzas, en el cual había unos particulares que habían establecido un Telepizza y en el contrato se establecía que debían utilizarse ciertas materias primas homologadas por el franquiciador. En este caso, la franquiciadora Telepizza envía a unos supervisores para asegurarse de que son estas materias primas y no otras las que están siendo usadas en este establecimiento, y sin embargo los propietarios se niegan a dar acceso a estos supervisores. Como conclusión de esto, Telepizza resuelve en contrato alegando que se está dando un incumplimiento esencial, y en este caso el Tribunal Supremo se pronuncia a favor de la franquiciadora diciendo que como la imagen de marca es algo
innecesario y debe ser protegido en todo caso, el hecho de que se niegue el acceso a los supervisores hace que el franquiciado no pueda saber efectivamente si se están usando o no las materias primas homologadas que son parte del contrato de manera esencial y por ello se resuelve el contrato por darse el incumplimiento de la parte franquiciada. Entonces, en lo que se refiere a terceros, porque por ejemplo en este caso, si no se estaban usando las materias primas y se estaban usando otras que eran de peor calidad o que incluso generan algún daño, ¿quién respondería? Bien, en el ordenamiento jurídico español queda muy claro que el franquiciado y el franquiciador son dos agentes autónomos que actúan independientemente y completamente diferentes. Entonces, en todo caso, se supone que sería el franquiciado que tendría que responder, porque es quien desarrolla la actividad como tal y quien estaría generando el daño. ¿Qué es lo que sucede? Que en la gran mayoría de ocasiones la empresa franquiciadora tiene una capacidad económica muchísimo mayor y una capacidad de responder muchísimo mayor de la que puede tener un franquiciado. Además, los clientes al elegir consumir en una franquicia normalmente muchas veces no conocen si el establecimiento en el que van a consumir es o no una franquicia o si el responsable va a ser simplemente un franquiciado o si va a ser la propia empresa a nivel grande como franquiciadora quien va a responder. Entonces, es por ello que sí que existe desde la doctrina cierta polémica sobre quién debería responder en estos casos. Normalmente, el Tribunal Supremo se está pronunciando a favor de que esta responsabilidad la tenga la empresa franquiciada, porque al final es quien ha realizado el control efectivo y si ha habido algún tipo de fallo, es quien es responsable de que todo fuera correctamente, salvo ciertas ocasiones muy excepcionales, por ejemplo, en caso de haber culpa en vigilando o pues que no se haya realizado la supervisión adecuada por parte de la franquiciadora o incluso si la franquiciadora había dado ciertas órdenes a la empresa franquiciada que hacían que se diera este incumplimiento. Entonces, generalmente, bueno, desafortunadamente para el consumidor será la empresa franquiciada y no la franquiciadora quien responda. Bien, entonces las consecuencias que sacamos de todo esto. En primer lugar, dentro de que la franquicia es un contrato muy específico en el que deben darse unos requisitos muy específicos, existe una gran libertad de pactos que hacen que en los contratos puedan venir diferentes cláusulas sobre qué se espera y qué no se espera del desarrollo de esta actividad económica, que hace que haya gran libertad. Además, es un negocio en el que la gente confía porque cada vez hay más franquicias en España y es un negocio en auge que no da muchos problemas porque no o por lo menos no llegan muchas cosas a los juzgados, puede que eso sea también porque muchas cosas se dirigen a la arbitración, al arbitraje, perdón, y por tanto tenemos poca jurisprudencia sobre el tema. Entendemos que a lo largo que vaya habiendo más y más franquicias, habrá más jurisprudencia y veremos cómo se van resolviendo los problemas en diferente medida. Por otro lado, importante señalar que el sistema jurídico español intenta siempre proteger a aquellas personas que se encuentren en situación de inferioridad. Eso se ve mucho en los contratos de adhesión, por ejemplo, pero en el caso de las franquicias lo podemos observar en cómo se trata de proteger siempre al franquiciado en términos de dar información precontractual para asegurar esa toma de decisiones informada. Y por último, que en lo que se refiere a la protección a terceros, es importante que estos también se encuentren en una situación de protección y aunque en este caso no sería la franquiciadora que es quien puede garantizar mayor solvencia quien responda siempre, sí que es verdad que en ocasiones también puede responder pues, en aras de conseguir esa seguridad jurídica. Y por mi parte, esto sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Martina Villate por esta ponencia sobre la franquicia en España y casi todo se puede transferir también al derecho alemán, donde también tenemos desde décadas este tipo especial de contrato de franquicia, pero en comparación con el derecho español, en Alemania todavía, aunque este tipo de contratos ya existe desde décadas, todavía no tenemos una regulación explícita. Eso es algo diferente en España, pero
pues el tipo de contratos es en Alemania se considera también como un contrato especial y las obligaciones son las mismas. Es un tipo de contratos más o menos mundial que existe en todos los países. Sus orígenes son en Estados Unidos, donde por primera vez se desarrolló este tipo de contratos y se transfirió también a Europa, a Alemania, a España, a otros países. Y las reglas son muy parecidas y es muy interesante como los diferentes derechos nacionales civiles en Europa, en la Unión Europea, todavía los diferentes ordenamientos jurídicos tienen reglas autónomas en el derecho civil, con algunas excepciones, pero no hay una armonización amplia del derecho civil, pero todos los ordenamientos jurídicos pueden manejar con sus normas autónomas este tipo de contratos. Y eso muy interesante. Y yo escribí como estudiante un trabajo en un seminario del gran profesor de Derecho Comercial y Societario Carsten Schmitt, cuya obra principal, Derecho Comercial, también se tradujo al español, exactamente sobre este tema, la franquicia. Entonces yo obtuve una de las mejores notas de este seminario, por eso yo tengo una cierta relación con esta temática y muy interesante para mí escuchar cómo es la situación jurídica en España. Por eso, muchísimas gracias por esta ponencia. ¿Hay preguntas? Por favor, Jonathan Zapata. Buenos días, o tardes o noches, no sé en qué horario están en sus países. Eh, Muchísimas gracias a Martina por esta exposición. Muy interesante el tema y muy interesante la forma en que lo presentas. Martina, yo tengo una inquietud o comentario, ¿cierto? En Colombia, la franquicia también es un contrato atípico, ¿cierto? Entonces, las fuentes de las obligaciones en este contrato vienen precisamente por el pacto entre las partes. Algunas vienen no sé, o han sido identificadas por la doctrina. Muy pocas obligaciones se han definido a partir de la jurisprudencia. Entonces, especialmente el contrato como esa fuente. Pero en Colombia, por tratarse de un contrato atípico, también ha sido muy importante para la definición de las obligaciones la costumbre mercantil. En ese sentido, las cámaras de comercio han identificado diferentes prácticas frente a este contrato que precisamente por ese afianzamiento entre los comerciantes, pues tiene un carácter de obligaciones, ¿cierto? Obligacional. Entre ellos, por ejemplo, la obligación del franquiciante de entregar manuales, protocolos, la obligación de definir específicamente el parámetro o más bien el ámbito territorial donde se puede desarrollar la actividad, la obligación del franquiciado, por ejemplo, de darle periódicamente al franquiciante informes financieros sobre la actividad mercantil. Todas ellas son obligaciones que provienen pues de la costumbre mercantil. No sé si de pronto en España, con los estudios que has hecho hasta el momento, se ha logrado identificar cómo esa relación entre costumbre mercantil y contrato de franquicia, o estas obligaciones, como lo presentaste, provienen pues específicamente de esas fuentes de las que nos hablaste en la exposición. Muchas gracias, Martina. Pues muchas gracias por la pregunta. En lo que se refiere a usos mercantiles, en el derecho español, los usos mercantiles son fuente de ley también. Entonces, si se consigue demostrar ante el juez que estos usos son una práctica continuada que se lleva a cabo de una forma más o menos homogénea en lo que es el sector y además en la cual las partes piensan que tiene fuerza de ley, entonces en ese caso también puede ser utilizado como ley. No sé hasta qué punto en el caso del Supremo se han pronunciado a favor de que estas sean las obligaciones específicas
por estos usos mercantiles, me imagino que sí que tendrían que ver, no estoy segura si como tal esas serán las fuentes. Lo que sí puedo asegurar es que en el derecho español los usos comerciales sí que tienen gran importancia y que yo creo que estos sí que son trasladados desde luego a luego los pronunciamientos y que en el caso de haber sido alegados se han tenido en cuenta. No sé si responde a tu pregunta. Claro que sí, Martina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta respuesta. ¿Hay más preguntas? Pues parece que no en este momento. Pues la ponencia muy completa. Muchísimas gracias. Me pareció excelente. Da em, una imagen completa del derecho de franquicia en España. Y como ya mencioné, en Alemania es muy parecido, con la excepción que no tenemos ninguna norma especial para los contratos de franquicia, y se aplican de manera análoga algunas normas sobre el agente comercial, pero solo algunas. Pero para la gran mayoría de las reglas no se encuentran reguladas en la ley, pero es más o menos derecho consuetudinario, se puede decir, en Alemania, pero muy parecido, todo muy parecido al derecho español. Por eso, otra vez, mil gracias a Nada, Martina Villate por a, esta a ustedes ponencia. por invitarme y muchas gracias también. Ha sido un placer. Muchísimas gracias, estamos en contacto y un saludo desde Kiel a País Vasco, y muchísimas gracias otra vez. Con eso terminamos el segundo día de nuestro seminario. Muchísimas gracias otra vez a todos los ponentes, a todos los que atendieron este seminario. Y la tercera parte será el próximo miércoles 5 de junio a las 3 de la tarde, hora alemana, a las 8 de la mañana, hora colombiana. Entonces, escuchamos las cuatro últimas ponencias y para hoy me despido de todos ustedes con muchos saludos desde la Universidad de Kiel y hasta el próximo miércoles.